¿Alguna vez te dijeron que basta con pedir perdón y todo se arregla? ¿Que solo hay que confesar y seguir adelante? Pues bien, tal vez ese sea uno de los mayores engaños espirituales de nuestro tiempo. Porque el verdadero arrepentimiento no es liviano ni rápido. Es profundo, confrontador y liberador. No te deja en el mismo lugar, no te deja con el mismo corazón y, definitivamente, no te deja con las mismas actitudes. El Salmo 51 no es una oración para repetir de forma mecánica. Es un manual de combate espiritual, escrito por un hombre que conoció la gloria, cayó hasta lo más hondo y encontró el camino de regreso. Un salmo que no solo te perdona, sino que te transforma desde adentro, reconstruye tu identidad y te reposiciona como guerrero del reino. Si lo único que buscas es sentirte mejor, quizá este video no sea para ti. Pero si quieres vencer la guerra invisible que te drena por dentro, quédate hasta el final. Porque aquí entenderás por qué muchos oran, pero pocos son purificados. Por qué tantos piden, pero siguen vacíos. Y lo más importante, descubrirás cómo David cerró la puerta que el enemigo intentó abrir en su alma. Lo que él hizo no fue común, y precisamente por eso todavía puede cambiar tu vida hoy. ¿Alguna vez intentaste justificar un error aun sabiendo en el fondo que estabas equivocado? Pues bien, David no hizo eso. No intentó camuflar su estado espiritual, porque entendía que en el mundo invisible no existe disfraz delante de Dios. Nada de teatro religioso. Él habló con total honestidad, rasgó el alma y clamó: «Ten misericordia de mí, oh Dios». Y aquí comienza la verdadera restauración, cuando decides dejar de huir y te enfrentas al espejo del alma. Sin excusas, sin adornos, porque Dios no espera tu perfección, espera tu verdad. Mira, Dios no se impresiona con discursos, Él ve lo que nadie más ve, la intención. El Salmo 51 lo deja al descubierto. Tú amas la verdad en lo íntimo. Esa frase derriba cualquier fachada. Es como si Dios dijera: quiero ver quién eres cuando nadie te observa. Y siendo sinceros, es mucho más poderoso decir fallé que intentar sostener una imagen de fortaleza. ¿Alguna vez oraste sin filtros? Inténtalo ahora. Dios, estoy roto y solo tú puedes restaurarme. Eso lo cambia todo. Y hay algo que muchos pasan por alto aquí. David no está aterrorizado por el castigo, está angustiado por la distancia. Siente que dañó su relación con Dios y eso lo desgarra. Es distinto a quien solo quiere escapar de las consecuencias. David quiere restaurar la conexión. Cuando empiezas a extrañar la presencia de Dios, es porque el Espíritu ya comenzó a obrar dentro de ti. Eso, amigo mío, es el inicio del regreso a casa. Ahora escucha esto con atención. Ese error oculto no es solo un peso moral, es un drenaje espiritual. Abre una brecha por donde se escurre tu paz y por donde fuerzas que no ves empiezan a atacarte. Sientes cansancio, confusión, desánimo y no sabes de dónde viene, pero ahí está. David entendió que mientras no confesara, estaba desarmado. ¿Y tú? ¿Vas a seguir permitiendo que el enemigo camine armado dentro de tu casa espiritual? ¿O vas a tomar posición y cerrar esa brecha? Entiende esto. Reconocer el pecado no es señal de debilidad, es un acto de guerra. Es decir, basta, no voy a seguir luchando con armas rotas. David pide ayuda porque sabe que no puede vencer solo, y tú tampoco tienes que hacerlo solo. Aquí comienza tu posicionamiento. La guerra espiritual no se gana con negación, sino con luz. Saca a la luz lo que el enemigo quiere mantener en las sombras. Empieza ahora. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Dios no rechaza a quien llega con el corazón expuesto. No te da la espalda, te recibe, te sana y reactiva tu llamado. Pero esto es solo el comienzo, porque el arrepentimiento es la entrada al campo de batalla.
Y ahí llegamos al punto más crítico, el secreto de la purificación que desactiva el plan del enemigo. No basta con arrepentirse, hay que saber cómo cerrar la puerta que se abrió. ¿Quieres saber cómo lo hizo David? Mira lo que dice justo después. Mira, la batalla espiritual es real y al enemigo le encanta aislarte para que creas que eres el único que está bajo ataque. Pero hoy eso se termina. Quiero invitarte a formar parte de nuestro ejército. Cuando haces clic en suscribirte, no solo sigues un canal, ocupas tu lugar en una trinchera de oración. Aquí nadie lucha solo. Suscríbete ahora, activa las notificaciones y declara en los comentarios: ya no lucho solo. Vamos a blindar tu vida juntos. ¿Alguna vez sentiste esa sensación de darte una ducha después de un día pesado, sudado, lleno de polvo? Ese momento en el que el agua corre y parece llevarse el peso del mundo. Eso es más o menos lo que David está pidiendo aquí, pero no por fuera sino por dentro. Purifícame con hisopo, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Él no quiere solo un cambio de conducta, quiere volver a sentirse limpio. Y no hay nada más liberador que cuando el alma, después de mucho tiempo, vuelve a respirar aliviada. El hisopo que menciona no está ahí por casualidad. Se usaba en los rituales de la ley para purificar a quienes estaban impuros, personas contaminadas por lepra, por sangre, por pecado. Es decir, David no está siendo poético, está siendo estratégicamente espiritual. Está diciendo: Dios, haz en mí lo que los sacerdotes hacían con los impuros, reintegrarme, limpiarme, purificarme como alguien que necesita volver al ambiente santo. Esto va más allá del arrepentimiento. Es un pedido de reintegración al ejército del reino. Pero David va todavía más lejos. No quiere un retoque superficial. Él clama: crea en mí un corazón puro. La palabra que usa es vara, la misma de Génesis 1:1, cuando Dios crea el mundo de la nada. David reconoce que su corazón está tan corrompido que no se puede reformar. Hay que derribar lo viejo y generar algo completamente nuevo. Y seamos honestos, ¿cuántas veces intentaste arreglar el corazón pensando que solo era una mala racha? Hay etapas que solo terminan cuando nace una nueva creación. Un ejemplo práctico de eso, cuando empiezas a orar así: Dios, dame nuevos deseos, dame una mente limpia, borra las imágenes que me persiguen, los hábitos que me atan. Ya no estás buscando solo perdón, estás buscando una reprogramación espiritual. Es como formatear el disco duro del alma, reiniciar el sistema y dejar que Dios instale un software nuevo. Eso es madurez espiritual. Eso es dejar de pedir disculpas y empezar a pedir transformación. David insiste aún más: no quites de mí tu Espíritu Santo. Mira esto, era rey, tenía trono, prestigio, reconocimiento, pero nada de eso le importaba. Su mayor temor era perder la presencia. Él sabía que un corazón impuro bloquea la acción del Espíritu. ¿Y tú? ¿Qué valoras más? ¿Tu éxito externo o la presencia de Dios dentro de ti? Porque hay mucha gente famosa en el escenario, pero vacía en el espíritu. Y el mundo espiritual sabe quién tiene aceite y quién solo tiene carisma. Guarda esto: cuando el espíritu vuelve a fluir, la alegría regresa con él. David le pide a Dios que restaure la alegría de la salvación. No es la alegría superficial de la risa o la fiesta, es la ligereza de quien sabe que fue perdonado, limpiado y reposicionado. Es el alivio de quien ya no necesita huir del pasado. Pero espera, porque esa alegría no es el final de la historia, es el combustible para una misión mayor. Y ahí es donde vas a entender qué hace David con toda esta transformación. Hay una clave poderosa en este pasaje que muchos pasan por alto. Después de ser restaurado, David no se queda inmóvil. No guarda el arrepentimiento como un secreto íntimo.
Él dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Es decir, el dolor que vivió se transforma en instrumento de sanidad para otros. Eso lo cambia todo. Porque cuando entiendes la gracia que te alcanzó, empiezas a convertirte en puente y no en muro entre Dios y los demás. Muchos creen que el arrepentimiento es el punto final, pero en realidad es solo el punto de partida. Es como un soldado que vuelve al cuartel herido, recibe tratamiento, sí, pero luego regresa al campo. David lo entendió. ¿Y tú? ¿Ya pensaste que aquello que casi te destruye puede ser exactamente lo que Dios va a usar para levantar a otros? Tu testimonio, tu cicatriz, tu regreso, todo eso puede convertirse en arma espiritual en las manos correctas. Y hay un detalle que no se puede ignorar. David clama para que Dios no le quite su Espíritu Santo. Esa petición revela que la presencia de Dios era el combustible de la misión. No es el talento, no es el historial de victorias pasadas, es el Espíritu. Si alguna vez sentiste que Dios estaba distante, entiendes el temor de David. Y si nunca lo sentiste, cuidado. El mayor peligro es acostumbrarse a la ausencia de Dios y aún así pensar que todo está bien. Ahora viene el golpe directo a la religión. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Es decir, Dios no se impresiona con la performance, no sirve cantar bonito, predicar bonito o hacer actos públicos, si por dentro el corazón está endurecido. Lo que toca el corazón de Dios es el espíritu quebrantado, el que llora en secreto, el que se arrepiente de verdad, el que anhela volver al centro de su voluntad. Si estás quebrado, no te escondas, entrégate, porque ahí es donde Dios obra con mayor profundidad. Cuando David escribe esto, derriba una idea antigua, que el culto externo es suficiente. Está diciendo que la verdadera adoración comienza por dentro, y eso te confronta. ¿Tu alabanza nace de una gratitud real o es solo parte de la rutina? Porque cuando el Espíritu renueva, no necesitas música fuerte ni multitudes para adorar. Adoras manejando, lavando platos, caminando, porque la misión no se detiene. Se derrama en todo lo que haces, pero esta misión, por más hermosa que sea, no se sostiene en soledad. Necesita cimiento, restauración profunda y estructura espiritual. Y ahí David toca un punto esencial para quien quiere mantenerse firme en el camino. Él clama por la restauración no solo personal, sino de toda la comunidad. Porque no sirve de nada ser restaurado individualmente si la ciudad sigue en ruinas. Y es ahí donde el texto comienza a mirar hacia afuera, hacia lo colectivo, hacia el todo. Existe un momento después de la caída, después del llanto, después de la confesión, en el que despiertas y te das cuenta, ya no soy la misma persona de antes. A eso yo le llamo un nuevo amanecer espiritual. No hay fuegos artificiales ni ángeles tocando trompetas. A veces solo hay silencio, pero un silencio limpio, liviano. David vivió eso. Después de todo, no se quedó atrapado en el ayer. Abrió el corazón y decidió volver a caminar con Dios, paso a paso, un día a la vez. ¿Te diste cuenta de cómo la culpa tiene el poder de paralizarte? Te hace sentir indigno, impuro, fuera de lugar. Pero Dios no quiere que vivas encadenado al error, quiere llevarte hacia adelante. El problema es que al enemigo le encanta recordarte lo que hiciste. Por eso, todo nuevo amanecer exige un posicionamiento mental. Es cuando dices, Dios ya perdonó, así que yo elijo vivir como alguien perdonado. Es una guerra en la mente, y en esa guerra el arma es la palabra. Hay una frase que me acompaña en los días más oscuros. Tú eres el Dios que transforma el dolor en aprendizaje. Eso lo cambia todo. Porque incluso la caída puede convertirse en escuela. Incluso el error puede volverse camino.
Dios no desperdicia lágrimas ni vergüenza. Lo transforma todo en crecimiento siempre que te permitas ser moldeado. Si sigues castigándote, terminarás luchando contra un enemigo que Dios ya venció en la cruz. Y hay más. Cada mañana es una invitación, un llamado sutil pero poderoso. Vuelve a empezar, hijo. Yo todavía estoy aquí. No necesitas esperar el escenario perfecto para regresar. No tienes que sentir una emoción intensa ni estar bien espiritualmente para orar. Vuelve con lo que tienes. Empieza con un suspiro, un Dios, aquí estoy. Porque lo nuevo de Dios no viene envuelto en perfección, nace en el terreno de la humildad. ¿Quieres una práctica real para iniciar este nuevo comienzo? Reserva 5 minutos de tu día para orar en silencio, sin lista de pedidos, sin culpa, solo presencia. Luego, lee el Salmo 51 en voz alta, como si fuera tu propia oración. Y si puedes, escribe una carta a Dios contando cómo te sientes hoy, sin censura. Eso crea un espacio donde Él puede actuar. El nuevo amanecer no depende del sol afuera, sino de la luz que permites entrar dentro de ti. Pero ese amanecer también trae una pregunta clave. ¿En quién te estás convirtiendo? Porque el arrepentimiento no define tu derrota, revela tu transformación. Lo que viene después es aún más profundo. Y aquí es donde vamos a quitar las capas y entender que el Salmo 51 no es solo una petición de perdón, es un espejo que revela tu identidad, tu propósito y tu destino espiritual. Y ahora llegó el momento de desentrañar este mensaje de una vez por todas. ¿Te ha pasado que lees algo y sientes que hay mucho más ahí de lo que parece? El Salmo 51 es así. No es una oración cualquiera, es una arquitectura espiritual con capas. La primera es teológica. David no solo está lidiando con culpa, está reaccionando a la santidad de Dios. Y eso lo cambia todo. El arrepentimiento verdadero no nace del miedo al castigo, sino del deseo profundo de volver a estar en comunión con el Dios que es santo, justo y presente. Eso te saca del lugar de pecador intentando escapar y te pone en el de hijo que quiere volver. La segunda capa es práctica, porque de nada sirve entender la teoría si tu vida sigue paralizada. La pregunta aquí es, ¿cómo vives este salmo en el día a día? Confiesa sin filtros, clama por un corazón nuevo y anhela intensamente la presencia de Dios. Eso es práctica espiritual. Empieza el día orando el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y a lo largo del día, elige actitudes que reflejen esa pureza. Recuerda que no estás luchando solo contra el pecado, sino contra el patrón del yo viejo, intentando regresar. Y luego viene la capa que más golpea, la existencial. Porque en el fondo, este salmo habla de identidad. ¿En quién te estás convirtiendo después de todo esto? El arrepentimiento aquí no es señal de debilidad, sino de renacimiento. Es como si Dios dijera, yo todavía estoy escribiendo tu historia. Tú no eres tu pasado, eres lo que decides hacer con él. Y si se lo entregas a Dios, Él va a transformar tu culpa en testimonio, tu vergüenza en autoridad espiritual. Esa es la gracia que forma guerreros. ¿Y sabes cuál es el detalle más hermoso? Que cuando entiendes estas tres capas, teológica, práctica y existencial, el Salmo 51 deja de ser solo un texto y se convierte en un estilo de vida. Pero para vivirlo en plenitud, hay una última clave, la estructura espiritual que David revela en este salmo, un diagrama vivo de cómo el alma se reconstruye delante de Dios. Y ahora quiero mostrarte exactamente cómo funciona, paso a paso. Mira cómo el Salmo 51 no fue escrito al azar. Tiene una estructura espiritual estratégica, casi como un camino de batalla que David recorre con el corazón en la mano. Primero, comienza con un clamor por misericordia. Pirpa, punto 1, 2. No es una oración genérica.
Es el grito de alguien que sabe que está en peligro espiritual. Él apela directamente al carácter de Dios, a su bondad y compasión, y eso te enseña algo poderoso. No te apoyes en tus méritos cuando ores, apóyate en su misericordia. Ese es el terreno firme. Luego, David confiesa personalmente sus pecados. Ve 3:6. No transfiere la culpa, no minimiza, no responsabiliza a otros, se posiciona. Y eso, en el mundo espiritual, es un acto de guerra. ¿Quieres desactivar la legalidad del enemigo? Empieza con verdad en lo más profundo. El mundo natural puede tolerar medias verdades, el espiritual no. Aquí es así de claro. O te expones y vences, o te escondes y sigues perdiendo. La tercera etapa es la purificación y la renovación. B.7:12. Es cuando David clama por una transformación real, un corazón nuevo, un espíritu firme, una alegría restaurada. Observa que no quiere simplemente volver a la normalidad de antes. Quiere convertirse en alguien nuevo, moldeado por la experiencia. Este tramo te muestra que el verdadero avivamiento personal no es un evento pasajero, sino una reconfiguración profunda del alma. Y sí, eso es posible incluso después de las caídas más duras. La última fase de este mapa espiritual es el compromiso con el propósito. B.13:19. David no termina mirándose a sí mismo, termina mirando la misión, al pueblo, a Sión, porque la restauración verdadera siempre se desborda, va más allá de ti, alcanza tu casa, tu llamado, tu comunidad. Por eso el Salmo 51 no es solo para sanarte, es para reactivarte. Y ahora, después de todo esto, solo queda una cosa: responder al llamado final que este salmo nos hace. Permite que cada palabra de este salmo penetre profundamente en tu alma. No lo leas como quien analiza poesía, sino como quien escucha un llamado urgente en medio del campo de batalla. Dios no solo está ofreciendo perdón, te está convocando a un reencuentro, a una reconstrucción, a una nueva etapa. El Salmo 51 no es una oración bonita, es un arma espiritual que limpia, sana y reposiciona a quien se atreve a orar de verdad. Si sientes que estás lejos, si la culpa ha susurrado más fuerte que la gracia, vuelve ahora. La mesa sigue servida. El rey continúa con los brazos abiertos, pero no vayas a él con máscaras. Ve con quebrantamiento, ve con hambre, ve con sed. Dios no se impresiona con apariencias, pero se mueve con la entrega. Y es esa entrega la que transforma pecadores en soldados, heridos en sanadores y caídos en columnas del reino. La pregunta ahora ya no es si caíste, sino en quién te estás convirtiendo después de la caída. Y tal vez, solo tal vez, esa pregunta sea exactamente lo que faltaba para que te levantes con fuerza y propósito. Porque el arrepentimiento no es un final trágico, es el comienzo de la revolución personal que el infierno más teme. Ahora dime, ¿qué vas a hacer con todo lo que acabas de recibir? ¿Vas a dejar que esta palabra muera cuando termine el video o vas a levantarte con la espada en la mano y el corazón renovado? El Salmo 51 no llegó a ti por casualidad. Tal vez Dios te ha estado llamando de regreso desde hace tiempo, y hoy fue el día en que encontró un espacio en tu atención. La pregunta es, ¿seguirás huyendo o te vas a alinear con el cielo? Si esta palabra te impactó, necesitas hacer algo con ella. Elige una acción hoy, escribe tu oración, busca reconciliación, ayuna, consagra tu día. No dejes este nuevo comienzo solo en la emoción. Dios se mueve donde hay acción. Y si quieres seguir creciendo, siendo entrenado, recibiendo dirección espiritual y aprendiendo a usar las armas correctas, este canal es tu cuartel. Aquí no romantizamos la herida, sanamos, equipamos y enviamos. Así que suscríbete ahora, activa la campanita y escribe aquí abajo: elijo posicionarme. Y además,
Mira el próximo video, porque te va a mostrar cómo blindar tu mente de los ataques que te debilitan en silencio. No te detengas aquí, avancemos juntos, en verdad, en batalla y en victoria.